de ciudadanía e incidencia en políticas públicas. Le damos un aplauso a Luis Fernández. Bueno, pues arranco la conversación de nuevo, creo que un poco reaccionando ya a las dos participaciones anteriores y compartiendo la principal preocupación que motivó la creación del colectivo Seguridad Sin Guerra, que integramos pues prácticamente cientos de organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que entre ellas las principales defensoras de derechos humanos, que han incluso litigado contra el ejército en distintos momentos, que han dado seguimiento a muchos de los casos más lamentables de desapariciones o de prácticamente desapariciones o de violaciones graves de derechos humanos tanto por las Fuerzas Armadas como por policías, como en las instituciones de seguridad pública. Y creo que hay que arrancar la discusión, esta que ya planteamos, en donde lo que está en disputa no es una normatividad en específico, no es una legislación, sino es el modelo de seguridad pública que queremos darnos como país para los siguientes años, y que ha quedado prácticamente subyugado los años anteriores, desde que inició la guerra contra las drogas en 2006, en donde tenemos evidencia contundente sobre el no funcionamiento o del mal funcionamiento que tuvo esta estrategia, y con resultados prácticamente desastrosos que han costado miles y miles de vidas en el país. Y creo que esta discusión de poder legislar con evidencia es fundamental previo a plantear una normatividad de esta naturaleza. Digamos que pasamos en 2007, cuando inicia esta estrategia, prácticamente 10.000 muertes al año, a 23.000 en 4 años después. Es un crecimiento brutal, justamente por el enfrentamiento con grupos de delincuencia, la intervención del ejército en distintos espacios. Y justamente a partir de eso se mantiene en este sexenio. Y una de las discusiones, que es uno de los argumentos que nos presenta el doctor, sobre si se trata o no de legislar de tener en derecho legislar en derecho lo que sucede en la cotidianidad. Y justamente la discusión es qué pasa si normalizamos esas acciones y estas estrategias que se han mantenido en los últimos 10 años. Y la discusión de nuevo recae sobre si es o no un marco flexible, si existe hoy o no discrecionalidad para el uso de las Fuerzas Armadas. Y la otra es si institucionalizamos esta discrecionalidad en una legislación que, digamos, que de suyo lleva distintas definiciones, definiciones ambiguas o definiciones que se empalman entre las distintas que ya están establecidas en la Constitución. Me explico. El artículo 21 constitucional establece una definición muy clara de seguridad pública, en donde dice específicamente que tienen que recaer sobre instituciones civiles los temas de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos, los cuales se integran en este caso a partir del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ha caído en desuso a partir de la poca profesionalización y la poca inversión que han tenido las policías, tanto municipales como estatales, en todo el país. Y lo que haría una ley de la segunda definición se establece en el 89, en donde da las atribuciones al presidente de la República en materia de seguridad nacional, que al mismo tiempo da las atribuciones en el 73 al Congreso a legislar en materia de seguridad nacional. Pero es una interpretación, digamos, a pesar de eso, es una interpretación aún debatible si recae o no seguridad interior sobre esa definición de seguridad nacional, y si tendría que ponerse o no en la ley de seguridad nacional y no necesariamente a través de una ley de seguridad interior. ¿Cuál es la discusión? Quiero que lo imaginemos como dos grandes conjuntos. Tienes los temas de seguridad nacional, que es, defender al país de invasiones extranjeras, de controlar prácticamente las fronteras, entre otras atribuciones, contra las de seguridad pública, que es legislar sobre, de nuevo, prevención, investigación, sanción de los delitos. Y en medio tienes distintas atribuciones que pueden vulnerar al Estado, que son las que han llamado seguridad interior, en donde pones en riesgo el Estado mismo o las instituciones mismas pensemos en delimitaciones territoriales específicas, en municipios o en estados. Y lo que haces es acaban tomando atribuciones de seguridad pública en términos de investigación o seguimiento de distintos delitos, y hace que se empalmen distintas definiciones.
y justo esto es uno de los temas que tenemos que zanjar de entrada, además de la inconstitucionalidad que recae sobre el artículo 73. Insisto, es algo debatible, pero más allá de este debate, la discusión de fondo recae sobre el modelo de seguridad pública. Eunice nos compartía, pues ahora sí que algunas de las preocupaciones que tenemos a partir de esta legislación es que prácticamente dejemos que los gobernadores, o sea, un incentivo perverso para que los gobernadores dejen de hacer la tarea que de por sí no han hecho, que es esta tarea de profesionalización de profesionalización de los policías, de integración de cuerpos capacitados que puedan atender todo lo que se establece en el artículo 21 constitucional. Y entre ello, además de eso, el IMCO hizo un reporte que presentamos en conjunto en Seguridad Sin Guerra hace poco sobre la cantidad de recursos que se desvían, que están destinados a seguridad pública, en este caso equipamiento, a capacitación de los policías, que acaban lamentablemente en campañas electorales o en el bolsillo de distintos funcionarios, y hay más de 150 recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación a los programas de seguridad. Y les pongo un par de ejemplos. Está el Subsemun, que ahora es el Fortacer, Programa de Fortalecimiento y Seguridad, que tiene distintas recomendaciones. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, del ramo 33, que tiene otro número similar de aportaciones. Es dinero que nunca llega a las policías, y de nuevo esperamos que asuman estas tareas cuando nuestras mismas autoridades, en este caso presidentes municipales y gobernadores, pues están desviando estos recursos para los fines que están destinados. El subsidio para las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones en materia de mando policial, que se llama SPA. Y entre otros fondos que justamente creo que la preocupación y lo que tenemos que presionar como ciudadanos, o en donde tendríamos que poner el dedo en el renglón, es justamente en esa labor de la administración pública, en donde nuestros representantes no están cumpliendo su tarea, y que no necesariamente la respuesta recae sobre una normatividad que pueda, o sea, que abone no solamente al éncono y que pueda pulverizar poco a poco este modelo de seguridad que esperamos, y que desalinee los incentivos para la integración de estos cuerpos policiales, o asegurar que los ministerios públicos funcionen de manera más eficiente, o asegurar un mejor diseño en las fiscalías, en donde tendríamos que tener prácticamente puesta toda la atención, y no necesariamente en la discusión, y concentrar los recursos del Congreso, incluso el Ejecutivo, en este caso la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Marina, en impulsar una legislación de esta naturaleza. Y creo que nosotros somos los que le tendríamos que pedir cuenta a todas estas instituciones, incluyendo al presidente de la República, sobre qué han hecho estos años y por qué no han funcionado los modelos, en dónde están los recursos, y si es o no la salida a través de administración pública, y no necesariamente a través de una ley que de nuevo genere más, que genere más confusión en el tema, y que avale a las Fuerzas Armadas para asumir casi de manera permanente estas tareas. Ahora, si se legisla a través si se decidiera legislar de todas maneras, el mismo constitucionalista Diego Valadez, Catalina Pérez Correa, entre un número amplio de constitucionalistas, argumentan, y en Seguridad Sin Guerra compartimos el argumento de que tendría que regularse a través del 29 constitucional, que establece la suspensión de garantías, en donde tendrían que asumir los gobernadores o las distintas autoridades el costo directo de suspender garantías para solicitar que intervengan las Fuerzas Armadas, y de nuevo con los mismos criterios que ya han establecido correctamente en la iniciativa del senador Gil, con los mismos criterios de temporalidad, con los mismos criterios de proporcionalidad, pero sin empalmar y hacer más complejo un marco jurídico que de nuevo abona a la confusión más que a la claridad y al modelo de seguridad que esperamos en este país. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernández, por tu participación. A continuación, la maestra licenciada Mariela Hernández, investigadora en Derechos Humanos, representación del Instituto para la Seguridad y la Democracia. Vengo en representación de Claudia Rodón, pero específicamente trabajo con Ernesto López Portillo en temas de seguridad pública y policía. Ustedes lo conocerán. Sacó un artículo hoy. Sacó un artículo hoy precisamente hablando de él.
muy oportuno. Quisiera empezar con una frase que me cayó, que es normalizar lo extraordinario. ¿Qué es normalizar lo extraordinario? Precisamente es el uso de las Fuerzas Armadas. En términos legales, se usa en términos extraordinarios cuando estamos en situación de guerra. Y nos han dicho entonces que estamos en situación de guerra. ¿Mande? Bueno, esto me parece sumamente interesante y quisiera profundizar un poco más lo que la doctora Eunice mencionó, que es justo la violación de los derechos humanos, que esto ha traído y que nos han dicho que es para nuestra seguridad. ¿Qué tanto ha sido para nuestra seguridad? El CIDE sacó varios documentos en los que nos pueden mostrar que el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas es enorme. Por cada uno que hieren, matan a 8. Incluso en muchos casos ha habido letalidad perfecta. Tenemos casos como Tlatlaya, tenemos casos como Ayotzinapa, que para mí creo que controles no son suficientes. Que controles tardan muchísimo, que se han tratado de hacer con la policía y que si se llegasen a hacer no son suficientes. Me parece que la discusión que se debería de tener aquí no es sobre regular las Fuerzas Armadas, es sobre una reforma policial que se ha dejado de lado por muchísimo tiempo. Se han descuidado a las policías, sí se les da presupuesto, pero no se hace nada. Se les sigue dejando como cheque blanco de impunidad. Hablando de ley, nosotros, y algo que me ha enseñado mucho Ernesto, es que la buena voluntad no es suficiente. Y es lo que pareciera que con esta ley quiere, y tiene una buena voluntad. No hay evidencias, ni por lo que nosotros hemos investigado, que comprueben que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha funcionado. Mucho, al contrario. Pueden encontrar el documento de Índice de Paz México, donde muestran varios datos contundentes sobre el uso de las Fuerzas Armadas, sobre cuántos han sido sobre el paso que han dejado las Fuerzas Armadas a los municipios que han incidido, y se ha mostrado que no solamente no han disminuido la violencia, que incluso la han aumentado. Entonces nosotros pensamos y queremos traer ahorita que no se piense nada más en regular las Fuerzas Armadas, sino que se traiga otra vez de vuelta la discusión sobre las policías, que se traiga de vuelta la reforma policial, que se implemente nuevamente una cuestión de prevención. Ya lo dijo la doctora Eunice, se ha dejado totalmente de lado, son medidas reactivas, y creemos que la posición de la policía como un factor de resolución de conflictos es fundamental. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Vamos a darle la bienvenida y escuchar la postura de la maestra Amparo Brindis Amador, secretaria técnica de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Honorable Congreso de la Unión. La maestra Amparo tiene estudios terminados de doctorado en Administración Pública, es maestra en Administración Pública, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diversos diplomados en Transparencia y Rendición de Cuentas por el CIDE, Comunicación Política, Imagen Pública por la UNAM, así como diversos seminarios, cursos y talleres. Es secretaria técnica de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que preside el diputado Waldo Fernández González. Ha sido asesora en la Cámara de Diputados, trabajó en la Secretaría Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRD como coordinadora de evaluación. Ha sido investigadora en Sintropía, ha compartido clases de Ciencia Política, Historia y Ética en la UNAM y en el Centro Universitario de Comunicación. Participó en el área de giras y eventos en las campañas políticas de 2005, 2006, 2011 y 2012. En el gobierno del Distrito Federal se desempeñó como analista político electoral y secretaria particular del director general de gobierno. En Comisión Federal de Electricidad fungió como asistente del subgerente de Desarrollo Social. Ha trabajado como asesora del Procurador de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Se ha desempeñado como asesora del Coordinador de Planeación Estratégica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
En la iniciativa privada se ha desempeñado como asesora política en Telmark SADCB, en Asistencia Creativa SADCB y PP Consulting SADCB. Es socia individual del Instituto Nacional de Administración Pública. Le damos un aplauso, una bienvenida a la maestra. Muchas gracias a Red Viral, a la doctora por invitarnos. Iba a estar presente aquí el diputado Waldo Fernández, quien es presidente, pero voy a plantearles un poco su postura, su posición de él y a la vez también un poco la mía. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional está integrada por 3 diputados y 3 senadores, ¿no? Es una comisión muy atípica, solo son 6 integrantes. Entre nuestras atribuciones no está dictaminar, porque muchas veces nos preguntan si esta ley de seguridad nacional o de seguridad interior cae en nuestra comisión, y no cae en nuestra comisión porque no dictamina. Solo tenemos atribuciones para recibir la Agenda Nacional de Riesgos, la cual por seguridad nacional no se puede divulgar, porque esta comisión, al ser también, la Ley de Seguridad Nacional es quien emite las obligaciones de esta comisión, ni siquiera es el reglamento de la Cámara de Diputados ni el reglamento de la Cámara de Senadores, sino es la propia Ley de Seguridad Nacional la que reglamenta esta comisión, que se creó en el 2005. Entonces, como para tener ese contexto antes de comenzar, de que esta comisión no está inmersa en estos debates, comentando un poco qué ha pasado cuál es la historia de esta Ley de Seguridad Interior. Como ya lo comentaban, comienza desde el 1900, pero, con el presidente Fox, el México Seguro. Luego, como todos saben, con Felipe Calderón se evidenció más en la utilización de las Fuerzas Armadas. Hay unas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia donde se le da legalidad o se interpreta la legalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Es por ello que eso están alegando la legalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero no basta con ello. Aquí también decían que no debiéramos normar el trabajo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, y es cierto, no debiera normarse, pero como lo dice el presidente Waldo Fernández, ya están las Fuerzas Armadas trabajando en las calles, ya están ayudando en estas tareas, y ¿quién las está reglamentando? ¿Y a quién le están informando? La Comisión Bicameral no llegan informes de nada de esas tareas que están haciendo. Entonces es mejor reglamentar algo con tiempos, con declaratoria específica, con todo lo que la iniciativa del senador Gil Suárez propone, que no es la única. También quiero decirles que hay en la mesa diversas iniciativas. Hay una del PRI, de Camacho, está la de el senador Manuel Cárdenas, que para empezar el senador Manuel Cárdenas quiere regular el 129, que ya lo comentaron, el 73 de las facultades del Congreso, porque dicen que es anticonstitucional que el Congreso legisle en materia de seguridad interior, porque no dice en ninguna parte. Entonces, por eso este senador quiere que desde antes se regule el artículo 73 para darle facultades al Congreso en legislar en materia de seguridad interior. Hay iniciativas del Partido Verde, la iniciativa de Miguel Barbosa, la iniciativa de Jorge Ramos, que esa es interesante, o esa es un poco la opinión también del diputado Waldo, presidente de la comisión, que debiera ser una legislación que se metiera en la Ley de Seguridad Nacional, un capítulo, y no una nueva ley, porque muchas de las propuestas que traen todas estas iniciativas que les mencioné crean órganos paralelos, actividades paralelas. Que se conforme un Consejo Interior de Seguridad. Ya existe un Consejo de Seguridad Nacional y es el mismo. ¿Para qué crear otra ley con la misma figura del Consejo? Que se legisle que amenaza sea considerada una intervención, pues esa ya se considera amenaza en la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, debiera tal vez meterse un apartado, un capítulo ya a la Ley de Seguridad Nacional y no hacer una nueva ley. Es cierto que lo que está en boga no es
si las Fuerzas Armadas deben de permanecer o no, pero sí hay que reglamentar su actuación. Eso sí lo ha marcado mucho el presidente Waldo Fernández, en que hay que reglamentarlo, porque ya está en las calles y no sabemos cómo actúan, cuándo se retiran, cómo, quién declara, quién pide. Pero también es una realidad, y esto lo compartimos, es que el modelo de seguridad pública es el que se debe discutir, y es cierto, hay una iniciativa de mando único que mandó el presidente de la República, que ahora es mando mixto, que ya pasó del Senado a la Cámara de Diputados y sigue atorado ahí. Entonces sí es verdad que debiera primero fortalecerse y obligarse a los gobiernos estatales a fortalecer sus policías. Es cierto todo lo que acaban de comentar, de que muchos de los programas, de los presupuestos, se van en la compra de cosas que ni siquiera, 2 patrullas, como si 2 patrullas acabaran con la inseguridad de un municipio, ¿no? O sea, hace falta... O 25. Sí, que los gobernadores hagan su trabajo y los presidentes municipales, y que realmente haya un federalismo en la seguridad pública. Eso es realidad. Que hace falta una estrategia integral que ataque todo, también es verdad. No solamente es armas, es matanzas, es detenciones, sino es programas, es educación, es empleo, son muchísimas cosas integrales, y eso se puede ver y eso lo vemos todos, y no es algo que se oculte. Como decíamos, llamar a cuentas a quién, cómo, es por ello que la Comisión Bicameral, a través de su presidente, está de acuerdo en reglamentarla, ya sea en una nueva ley de seguridad interior o en el capitulado de la seguridad nacional. Ahorita no hay dictamen en la Cámara de Diputados. Todavía los grupos, las asociaciones pueden participar en la conformación de este dictamen. Todavía no hay un dictamen. Es por ello que se iba a convocar un periodo extraordinario de sesiones, no se convocó. Es muy probable que en este periodo que inicia no va a haber consenso, aparte porque hay procesos electorales, porque la política, nadie se quiere echar la culpa o los costos políticos de aprobar una ley, ¿no? Siendo que a lo mejor sí es necesaria, no en los términos que viene la de Gil Suar, por ejemplo, pero juntemos todas las iniciativas, hasta de la sociedad civil, juntemos a las propias Fuerzas Armadas, o sea, realmente una gran discusión y se puede aprobar. Por ejemplo, hay una propuesta MX y Estadística Aplicada, hizo una encuesta reciente, hace un mes que publicó su encuesta, y pues trae datos que hasta ellos no se los creían. Decían que ellos, la verdad, no estaban muy de acuerdo, pero así habían salido sus resultados, donde la gente, el 82% de la gente está de acuerdo en que los militares patrullen las calles. Están de acuerdo en que los militares hagan tareas de seguridad interior. Están de acuerdo, o sea, hay una confianza todavía a las Fuerzas Armadas, a la Marina, a los militares, pero no debiera agotarse. O sea, qué bueno que estas Fuerzas Armadas hagan bien su trabajo, pero como también lo han dicho aquí, no están capacitadas para hacer tareas de seguridad pública. O sea, su régimen de capacitación, de formación, no es ese. Como dicen ellos, de un porcentaje de uno, hieren a uno y matan a 8, pues esa es su función, defender a la patria, ¿no? Defender contra el enemigo extranjero. Ellos no debieran estar, pero están. Entonces, sí es necesario empezar a regular su actuación, y no para darle certeza a ellos, sino certeza a la población de quién nos va a llamar, quién va a declarar un estado de excepción, cuánto tiempo va a estar, a quién le va a informar, quiénes van a participar, ¿no? La Comisión Bicameral tiene esa postura. Muchas gracias. Bueno, a continuación les explicaré un poquito de este lado la intención del planteamiento, y les pediré que vayan planteando sus dudas o posicionamientos en lo que vamos conversando un poquito. Verán, como algunos y algunas de ustedes saben, yo soy químico farmacobiólogo, mi especialidad es bioquímica clínica.
mi formación no es en seguridad nacional, no es en temas legislativos, sin embargo, soy un ciudadano. Y a respuesta de la pregunta que siempre han hecho cuando este individuo se acerca a las cámaras, ¿qué hace aquí un químico? Y la respuesta es, ¿qué hacen ustedes legislando en salud, en ciencia, en educación? ¿No? Y ahora tal vez también lo dirán, y bueno, ¿qué hace este que no es experto moderando un panel? Bueno, somos sociedad civil y hemos convocado a sociedad civil para participar. Y es una de las preguntas, de hecho, que recolectamos en las redes sociales y por las cuales surge esta tertulia. ¿Qué voz tiene la sociedad civil en estos temas? Antes de la acción de esta justificación en la cual plantean que la policía civil no tiene facultades, no alcanza a mantener la seguridad de la sociedad, hay que preguntarse, ¿dónde sí hay policía civil? En muchos estados ni siquiera hay policías. Estas facultades de los gobiernos locales en los cuales tienen presupuesto para poder prevenir la violencia, ¿se está ejerciendo o no está ejerciendo? ¿Qué se entiende por capacitación, por ejemplo? Que es diferente al adiestrar. El desarrollar una capacidad o el hablar o dar un curso no tiene nada que ver con que tenga una experiencia en campo y en cómo accionar dependiendo de diferentes temas o diferentes situaciones. Lo que hablaban de normalizar lo extraordinario también aplica en el punto de vista en el cual nosotros normalizamos de pronto o relacionamos de mala manera que el ejército es o más letal y peligroso o más seguro. Y entonces, ¿de qué sirve la policía? Si este es el planteamiento de auxiliar, ¿por qué no reemplazarlo entonces? ¿No? Ahora, si de pronto también el general Cienfuegos ya lo ha dicho también, no estamos acotados, no nos enseñan a ser policías, nosotros no estamos aptos para esto, ¿por qué plantearlo entonces? ¿Sí? Ahora, dentro de lo que planteaban también de los criterios de control, nosotros como científicos siempre nos preguntamos también si hay un regulador, entonces ¿quién regula al regulador? Si alguien tiene el botoncito, que era uno de los argumentos ad hominem de Hillary Clinton contra Trump, no debemos dejarle a este señor el poder de apretar el botón de lanzar bombas atómicas, ¿no? Si aquí va a tener entonces el presidente de la República, si se van a tener este consejo, la capacidad de permitirle al ejército intervenir, ¿quién va a regular esa intervención? Y era lo que hablaban de los protocolos en la toma de decisiones. ¿Cómo es que se van a tomar estas decisiones? Porque en el planteamiento de la ley, si la revisamos, no existen criterios claros, no existen protocolos específicos. Y dentro de las justificaciones sí plantean que es insuficiente la actuación de la policía civil, pero no se van a las causas como lo platicamos, ¿no? Entonces, bueno, abrimos el panel para la sociedad civil. Glenn, te presentas, porfa, rápido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a Viral por la invitación. Yo, al igual que el doctor, trabajo en el Senado de la República como asesor, obviamente no con tanta experiencia tan novedada. Y lo primero que quería comentar es que la iniciativa a mí se me hace muy puntual. La verdad, es una iniciativa que viene en un momento idóneo. En efecto, se presta esta iniciativa del senador Gil Suárez por un momento coyuntural que estamos viendo en el país. Tenemos una problemática multifactorial a lo que debemos de responder con diversas herramientas multifactoriales. La iniciativa no considero que deba ser el fin, puede ser una herramienta, porque como dicen los gobernadores, en efecto, tienen ellos la capacidad de poder orientar el recurso a las policías, pero se da el tema de corrupción, entonces tenemos que reforzar el Sistema Nacional Anticorrupción, pero mientras estamos nosotros completando todo el tema de la legislación, que para mí, por más buena fe o voluntad que tengamos los ciudadanos, y a veces no está plasmado en la ley, pues nadie nos castiga, y como mexicanos, perdón, pero a veces nos rebasamos o se nos hace muy simple faltarnos a la ley, ¿no? Entonces, yo creo que la legislación sí tiene que ser idónea. El ejemplo de la corrupción, pues ahí me salta el Sistema Nacional Anticorrupción, también tenemos que reforzar ese tema. El efecto de la algún día nombran a alguien. ¿Perdón? Si algún día nombran a alguien. Si algún día están en proceso, dijo el presidente, ¿no? Otro tema que también me salta es, no le queremos dar la responsabilidad al Ejecutivo Federal, llámese militares, llámese gendarmería, llámese como le queramos llamar. Pero en el caso de Ayotzinapa, fueron policías locales que no pudieron controlar el suceso, se pasa a la policía estatal, que tampoco controla el suceso, y de volada, pum, vámonos, y a la policía federal, ¿no? Entonces,
no queremos recargarle toda la culpa o todos los hechos de la seguridad nacional al Ejecutivo, en este caso al Ejército, pero cuando suceden los hechos, sí se los recargamos. Entonces, o sí vamos a legislar para que la Marina o el Ejército, etcétera, pueda ellos controlar desde su nicho estos comportamientos sociales derivados de, repito, de temas culturales, de temas sociales, de temas económicos que han generado que haya tanta inseguridad en el país, o vamos a prestarnos a que sean simples estructuras programáticas de las instituciones en los mismos estados, que eso no genera siempre que seamos que vayamos a mejorar la situación, ¿no? Yo creo que sí se tiene que legislar. Y solamente así rapidísimo quisiera acotar, usted dijo que ya está en Juárez. Yo viví en Juárez cuando se da la guerra contra el narco, cuando Ciudad Juárez es la tercera ciudad más peligrosa en el mundo sin haber guerra. Había anuncios en la tele donde se les ofrecía a los ciudadanos normales que no podían conseguir trabajo que se unían a las fuerzas judiciales, los capacitaban de 2 semanas a un mes y ya, adelante, sálganse a la calle a luchar por los derechos de los ciudadanos, no vamos a proteger seguridad. Entonces yo creo que sí estamos rebasados, yo creo que pueden ser momentos, yo creo que el Ejército en este momento sí puede ser ese actor idóneo para generar esa estabilidad, y mientras generamos estabilidad atraer ciertas seguir planeando diversas actividades en todas las instancias correspondientes para ir fomentando la seguridad. Y pues creo que sería todo. Repito, es un tema multifactorial, y ante temas multifactoriales tenemos que responder ante herramientas multifactoriales para poderlo resolver. Gracias, León. Doctora Coy. Ok, me presento, soy la doctora Cecilia Coy, de la Facultad de Medicina de UNAM, médico cirujano, además que también tengo la licenciatura de Derecho y también tengo la maestría en Administración de Hospitales y Alta Dirección. Como ciudadana igual, vengo aquí a escuchar. Yo creo que es difícil, yo creo que hay que retomar, ¿no? El Estado, para que no se dominara solo una persona, se dividió en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, el cual iba a hacer las normas o iban a buscar que fueran rectores y que no hubiera apoderamiento de ese poder. Vemos que el Ejecutivo Federal, que es el presidente, es el jefe de las Fuerzas Armadas, el cual tiene el derecho de utilizar a su digamos que es la persona indicada para decir si se utiliza o no. Pero, ¿qué pasa con el Ejecutivo y qué pasa con el Legislativo? ¿Y qué pasa con los otros poderes, no? Yo creo que ahí no hay una buena regularización. Y empezamos a ver y empezamos a atacar síntomas, como hacemos los médicos. Ven síntomas, tiene fiebre, vamos a darle paracetamol, tiene esto, vamos a darle esto, pero no quitamos o no vemos realmente dónde está la enfermedad, buscar la enfermedad. La enfermedad empieza desde la educación. Desde la educación, si no, nuestros niños no les enseñamos cívica y ética. Entonces, anteriormente a mí me tocó que me dieran civismo. Conocía mi Constitución, conocía en qué eran las 3 funciones de los 3 poderes, y además tenía un respeto a lo cívico y tenía un respeto a la seguridad. Conocía y sabía que la persona que me podía proteger era un policía. Pero lamentablemente el policía entra a acciones de que, ok, yo veo en los metros, y entonces dice, persona de 25 o 23 años, contratarlo, que tengan preparatoria, y se le va a dar sueldos de 15,000, 20,000 pesos. Sé policía. Ok, tienes esa iniciativa, ¿por qué? Porque tienes necesidad. Tienes necesidad, entras, pero ni siquiera entras con una categoría de que, ok, yo soy policía, yo quiero defender el concepto de ser policía. No tengo una convicción como tal. Ahí tenemos el problema, ¿no? No tenemos una convicción. ¿Por qué? Porque también hay que ver otro problema. El Estado no se ha preocupado por los universitarios. La pérdida de los universitarios, vemos que no le dan ese valor. Los universitarios no se les pagan como universitarios. Al médico se le paga 50 pesos una consulta. ¿Por qué? Porque no tiene otra forma. Otra forma son las especializaciones. Ok, ¿cuántas personas entran a las especializaciones y cuántas personas pueden ganar dinero que realmente genera por sus conocimientos? Desde allí empieza una defraudación. ¿Para qué estudio? Mejor soy narco. Escucho en la radio y digo, ok, soy narcotraficante, voy a tener mujeres, voy a tener dinero, voy a tener una Cheyenne. Tiene mi vida resuelta y prefiero morir a vivir con hambre, ¿no? Yo lo he visto y he estado en la parte igual de choque, he estado en Zacatecas, hice mi servicio social y he observado todas las dinámicas, ¿no? Desde que hay poblaciones desde la sierra que ni siquiera están olvidados, no conocen ni siquiera qué son las leyes. Y lo más que aspiran las personas
es ser norteños para ganar dinero, porque saben que es una forma de ganar dinero y trabajar 6 meses. Y segundo, ser narcotraficantes. A mí me ha tocado educar desde la primaria, secundaria, universidad. Yo soy docente en la universidad. Y las personas no les interesa estudiar o aprender las cosas. ¿Por qué? Porque no se les va a valorar. Desde ahí tenemos un problema. Hay que empezar desde la raíz, desde la educación. Empezando desde la educación, empezando a educar y unir le veo seguridad, pero también veo Secretaría de Educación Pública para que empiecen a meter civismo, ¿no? Empiezan a meter conceptos de valores. Desde allí yo creo que es la falla, desde allí es la enfermedad. Gracias. Jonathan. Sí, rapidísimo. Bueno, Jonathan Bárcenas. Nada más tengo que puntualizar una parte que considero oportuna. En efecto, todo lo que se habla de hacer una evaluación a las policías municipales, estatales y demás, sin duda alguna son intenciones o buenos deseos para que usaran los estados, pero también recordemos que en gran mayoría o en gran parte la parte judicial en los estados es negocio para los gobernadores. Muy difícilmente se va a poder lograr hacer en cada estado un cambio o una evaluación, porque regresaríamos a una evaluación como lo que pasó en la CENTE. Sucederá algo de esa naturaleza y tendría que pasar mucho tiempo para que suceda una evaluación a nivel nacional para policías a nivel estatal. Afortunadamente me ha tocado también trabajar en temas de seguridad y sin duda alguna no confiaría información del CISEN o información a nivel nacional a policías municipales. Hoy, si nosotros vemos cuáles son las notas que salen en los periódicos, pues tenemos, por ejemplo, el abatimiento de locos aquí en Tláhuac y en general, el ejército no se mete a controlar asaltos o robos a mano armada de asaltantes simplemente, ellos van a abatir al narcotráfico y van a abatirlo de tal forma y de tal suerte que la información que se les da no es información que se les da a los mismos presidentes, a los mismos policías municipales o estatales. Entonces, yo creo que se están, bueno, en este ordenamiento se hablan de dos cosas diferentes, que es la parte que hace como tal el ejército y otra parte que hace las policías municipales. Y de manera puntual, yo de igual manera felicito justamente lo que se hace en el Senado, porque en efecto controlar lo que se está haciendo por parte del ejército en las calles hace y evita que sucedan sucesos como lo que sucedió en Tlatlaya, ¿no? Por ejemplo, que hoy no se tiene como tal el control o no se tiene justamente la información verídica, porque al final del día no quedó pues, realmente alguien que dijera la verdad sobre lo que está pasando con los militares. O en su defecto, ¿qué fue lo que pasó? Que vimos un video en donde un militar da el tiro de gracia a un ciudadano, y solamente por las cámaras fue como se pudo dar cuenta, ¿no? A lo mejor sociedad civil, que fue realmente un abatimiento, bueno, un tiro de gracia por parte del militar, cuando realmente dentro de la parte judicial, o bueno, más bien dentro del proceso, realmente pues estaba negando la información por parte del Estado. A mí realmente me preocupa en esta ley justamente esa parte de información. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y a mí como ciudadano me preocupa que el ejército va a seguir en las calles. O sea, aquí son situaciones de buenas voluntades, de decir no, que el ejército tiene que regresar a sus facultades y demás, pero el ejército va a seguir en las calles porque tenemos el país hecho un descontrol. Entonces, a mí como ciudadano lo que realmente me preocupa es decir, ¿cómo vamos a asegurar que realmente el ejército esté dándonos la información correcta y que no esté emitiendo realmente lo que está sucediendo en las calles? ¿Van a tener que matar realmente los militares cuando están sucediendo actos de violación a los derechos humanos a todos para que realmente no tengan que decir la verdad? ¿O cómo vamos a asegurarnos en esta ley para que realmente esté diciendo la verdad? Eso a mí me preocupa en esta ley. Y eso quisiera ponerlo como pregunta para que se pueda responder. Muchísimas gracias. Y a lo mejor nada más una aclaración, porque creo que está un poco, no sé si yo me confundí con lo que decías, pero pareciera de lo que dices, que tú entiendes que los militares van a seguir haciendo solo tareas de militares. Y no, justamente el problema es que se les daría tareas civiles, y eso es parte de lo que contempla la ley y es parte de lo que reclamamos. Entonces, nada más como aclaración, ¿no? Porque no sé si está bien claro. Gracias, Jonathan. Israel. Sí, mi nombre es Israel Reyes, yo soy tecnólogo y bueno, me gustaría retomar las palabras del representante del senador Roberto Gil, del doctor Luis Felipe Nava. Mira, mencionaste un aspecto muy importante en lo que se refiere a las intrusiones de Rusia que vimos en Estados Unidos, que vimos en Francia, en la alianza que se tiene cibernéticamente con Venezuela y todo eso. ¿No? No, eso no me refiero. Ok, bueno, así yo lo entendí. Pero se me hace relevante en el aspecto de seguridad interior y de seguridad nacional, porque creo que nos estamos enfocando, lo cual está muy bien, que nos enfoquemos en los aspectos físicos,
pero también existe otro dominio de influencia que es el aspecto cibernético y que desde mi punto de vista y perspectiva es uno de los que más me preocupa. Yo trabajé en aspectos de seguridad en diferentes países, incluyendo Rusia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y lo que ahorita yo estoy viendo a nivel global es una alta actividad en ese sector. Y lamentablemente veo que aquí no estamos poniendo mucho focus en esa parte de la legislación. Creo que seguimos con el sistema tradicional, como el artículo constitucional número 21 dice que la Procuración de Justicia es parte del Ministerio Público, y al código número 7 del Código Penal, que dice que delito es cualquier acto o omisión que sancionan las leyes penales, pero todavía no tenemos un link dentro de lo que es el aspecto de ciberseguridad y cómo eso puede afectar nuestra estabilidad social, estabilidad económica y infraestructura crítica. Y creo que si estamos buscando un balance a nivel social, de punto a punto, de A hasta la Z, tenemos que tomar en consideración tecnologías emergentes y ver cómo nos pueden ayudar para empezar a combatir el crimen. Ya sabemos por estadísticas que en las redes sociales ya mucho del crimen se está manejando por ese aspecto, mucha de la desestabilidad se está yendo por ese camino, y creo que ahí debemos de ponernos alertas para empezar a hacer algo al respecto. Ese es el único comentario que yo quería agregar. Gracias. Gustan que demos apertura a una participación y retomamos las participaciones de este lado. ¿Sí está bien? Entonces, hasta por 3 minutos. ¿Gusta alguien tomar la palabra? Fíjense que una de las chambas que más disfruto como secretario de la Comisión de Justicia del Senado es armonizar posiciones. Creo que, digamos, lo que yo puedo brindar al Senado, yo soy profesor de la Universidad Americana de Derecho Constitucional, es una posición académica para tratar, digamos, de armonizar posiciones políticas. Yo soy un fiel creyente de que los fuegos de la política se enfrían en las razones del derecho. Yo me atrevo a decir que prácticamente las posiciones de todos van en la misma línea, incluyéndome, y que el problema, salvo la mejor opinión de mis compañeros, es que digamos que no se han buscado, o digamos no se han entendido o puesto en el mismo camino. Me atrevo a decir eso. Les voy a decir por qué. En primer lugar, varios, digamos, de las posiciones de los compañeros es que con la ley se normalizaría lo extraordinario. Es al revés. Si no como tal legislamos en la materia, dejaríamos que lo extraordinario continúe con la normalidad. Y es al revés. Lo que prevé la iniciativa es hacer justamente en casos sumamente extraordinarios, cuando no puedan los estados, cuando la policía esté rebasada, cuando no haya más seguridad pública, y después de un decreto, como lo bien lo establece la ley, y después de un largo debido proceso legal, se autorice, y no es verdad que sea permanente, sino que además la ley, como seguramente usted la leyó, pone un tiempo máximo de 180 días para el ejército, no más. Si al contrario no ponemos una ley, se va a normalizar lo extraordinario. Yo soy de la idea, y lo decía la secretaria técnica muy bien, de que el ejército no debe estar en las calles. Por eso necesitamos poner una ley para que los estados no sigan abusando de justamente el ejército. Porque los estados al día de hoy se han puesto, los gobernadores, lo digo de una manera simplona, caricaturesca, están diciendo, bueno, pues ya lo hace el ejército, yo no tengo por qué preocuparme más por la seguridad interior. Es al revés. Vamos a hacerlo más difícil de que únicamente en ciertos casos que funden y motiven el por qué verdaderamente lo necesitan, ponemos un ratito al ejército para que resuelvan el problema. Porque si al día de hoy sacamos al ejército, si realmente sacáramos, se hace un desastre lo que pasa en muchos estados. Piensen en Tamaulipas, piensen en Michoacán. Al 2006 empezó con 6 estados, el día de hoy lo tenemos en 24. Por supuesto que no debe estar el ejército. Es un fracaso. Desde luego, es que es terrible. Pero es que si no ponemos en una ley cuál debe ser el proceso para sacarlos, se va a normalizar lo extraordinario. Y eso es lo que no puede permitirse. Yo también soy de la fiel idea, totalmente de la idea, de que el ejército no está diseñado para respetar los derechos humanos, y eso me parece terrible. Terrible. Y lo primero que debe ser, que creo que todos lo han dicho, lo primero que deberíamos hacer es establecer parámetros funcionales, verdaderamente normativos, de cómo se deben de mejorar las policías municipales, federales, y
y estatales. Esa es la principal chamba de un Estado democrático, pero si al día de hoy no lo tenemos, porque no lo tenemos, y esa es la situación, vamos entonces a establecer un camino para poco a poco irlo haciendo, porque si de tajo lo hacemos, yo fielmente creo que estamos perdidos. Yo prácticamente diría que coincido prácticamente con las posiciones de todos. Yo lo que les pediría, en muchos casos, se los pido a todos, es que lean la iniciativa, porque me parece que en muchas posiciones se atacan cuestiones, como pasa en la televisión, que no es verdad de la iniciativa. Al contrario, la iniciativa debe leerse como un proceso para sacar al ejército de una manera y fortalecer los estados. Si no se ve así, estamos perdiendo de vista el gobierno. Bueno, justamente reaccionar tanto a esta posición como a alguna de las que nos comparten. Creo que, y regreso al punto, creo que estamos de acuerdo con un diagnóstico en donde es muy complicado el manejo de la seguridad pública hoy a nivel municipal y a nivel estatal, con los problemas que tenemos de crimen organizado en muchísimos de los municipios del país. Y la discusión sobre si debe salir o no el ejército, si debe estar o no el ejército en las calles, creo que es clara para algunos, en donde la respuesta es no tiene que tener tareas de seguridad pública y tiene que marcarse la salida paulatina de estos, de las fuerzas castrenses de estas tareas que hoy están asumiendo. Ahora, sobre la regulación en esto hoy están infringiendo prácticamente la Constitución al asumir ciertas tareas, están infringiendo el artículo 129 constitucional que dice que las Fuerzas Armadas en tiempos de paz tendrían que dedicarse únicamente a las tareas de la disciplina militar, tienen este marco hoy flexible que precisamente no está regulado. Y regreso al argumento es, ¿por qué sacar una ley de seguridad interior que mete mucho más confusión y mucho más confusión en este marco jurídico y no regularlo a través de la declaratoria del 29? Insisto, esa es una discusión que no está zanjada aún entre los distintos grupos parlamentarios. Está el tema del mando mixto que queda pendiente de la regulación y que de nuevo se están supeditando y jugando como si fueran cartas de negociación en lugar de estar viendo y teniendo atención sobre los problemas que enfrentamos en el día a día y justamente poner atención en esto, poner atención en la seguridad pública, en las fallas que ha tenido el fortalecimiento de los municipios, de las policías. Es mucho más necesario, insisto, que se privilegie una legislación sobre el uso de la fuerza, una legislación sobre mando mixto, que una de seguridad interior. Y aquí podemos seguir discutiendo el tema de las prioridades, si anticorrupción o no, porque anticorrupción es lo que va a acabar con que se evite el desvío de recursos a las tareas de seguridad pública. Y todos estos temas, yo creo que aquí varios de los puntos son multifactoriales y es algo que no podemos evitar, sin duda que no lo podemos evitar. Hay una discusión, insisto, que es una discusión grave en términos jurídicos también, en términos de qué tanto se empalman o no las atribuciones de seguridad. Déjenme ponerlo así, qué tanto se van a empalmar las de seguridad pública con las de seguridad interior y las de seguridad interior con las de seguridad nacional. La iniciativa tanto del senador Gil como de César Camacho, que han sido las que más atención han tenido, ambas toman definiciones de la Ley de Seguridad Nacional y remiten a la Ley de Seguridad Nacional. Y eso no es algo que, es algo que pueden leer ustedes en las iniciativas. Segundo, este tema de los 180 días y la temporalidad es algo que se puede aplazar de manera indefinida por la misma decisión del Ejecutivo. No está mal, hoy tiene la atribución al Ejecutivo, pero el tema es qué pasa si le damos el costo si pasamos el costo político a los gobernadores, que tengan que pedir una declaración de suspensión de garantías fundamentada en el procedimiento del artículo 29 constitucional y no que tengan simplemente la atribución del Ejecutivo Federal por una llamada del gobernador para que intervengan las Fuerzas Armadas porque, mi policía ya no pudo atender lo que tuvo que haber atendido. Fíjate que había personas del crimen organizado involucradas en la policía. ¿Sabes? En todos estos temas de atención que sucede en Tamaulipas, sucede en muchos estados del país, es que en lugar de hacerle la chamba al gobernador, cambias el incentivo y obligas que el gobernador fortalezca sus cuerpos de policía, enfoque mejor los recursos hacia la prevención y hacia la capacitación, y no le haces la tarea que en este caso, déjenme comentarles una consecuencia natural que tendría la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Simplemente los recursos se van a empezar a canalizar mucho más a los militares, continuar el crecimiento de los recursos públicos, porque al final van a tener más atribuciones. Y hay atribuciones que justo se empalman. Insisto, para mí una de las
las partes de inconstitucionalidad más graves recaen ahí, y con esto, termino. Pero tienen, déjenme ponerles ejemplo, podrían acaparar tareas de procuración de justicia de inteligencia, que es recibir denuncias, practicar detenciones, investigar y perseguir delitos. Y nos decía un compañero que también me costó un poco como entender la posición hacia dónde iba, pero el tema de la información, pensar que se haga, que toda la información se trate como información reservada de las intervenciones que se desprendan de la Ley de Seguridad Interior, me parece tremendamente grave. Imaginen que tengas, y les pongo los ejemplos, digo, ya comentó en la talla que me parece los casos más graves que tenemos el país de violaciones de derechos humanos, pero tenemos el caso Nayarit con un helicóptero con calibre 50 abatiendo, y voy a poner abatiendo entre comillas porque me parece un concepto lamentabilísimo, con calibre 50 abatiendo a 16 personas. Y el dilema de la población, decir, sí, está bien, porque son narcos, porque están en el crimen organizado, pero lo que haces es, simplemente estás privilegiando el uso de la fuerza, que debería ser nuestro último recurso como Estado, sobre las instituciones. Y lo repito, estamos privilegiando la fuerza sobre las instituciones. Yo no quiero vivir en un estado así, no quiero que mis hijos vivan en un estado así, y me parece tremendamente grave, insisto. Sí, y es la condición en la que estamos como país. No creo que una ley de seguridad interior lo resuelva, vaya, ni la de mando mixto. Tiene que cambiar muchas más cosas. Y termino con esto. Si sucede eso y la información es reservada, ¿cómo vamos a saber que efectivamente las 16 o 22 personas abatidas estaban o no involucradas con el crimen organizado? ¿Cómo podemos conocer los expedientes? Ahora, asumamos que es información reservada. Y significa que los militares pueden mover los cuerpos, pueden alterar la escena del crimen, no van a detener a nadie, no van a consignar a nadie. Y tenemos casos como los de Puebla, el tiro de gracia a una persona que pudieron perfectamente consignar a las autoridades porque asumieron o aseguraron que les disparó con anterioridad, y aún así no había razón para que eso sucediera. Esos casos los tenemos que evitar. No digo que no suceda con policías, no digo que no suceda con Policía Federal, no digo que simplemente tenemos que poner atención en nuestro modelo de seguridad, fundamentado muy bien en un mando o único o mixto, pero bien definido. Y hay un tema adicional, que es la presión que tengamos como ciudadanos para hacer que eso suceda y asegurar que los recursos lleguen a donde tienen que llegar y que no terminen en las manos de delincuentes, que son distintos representantes que los utilizan para fines privados. Gracias. Muy bien. Además, digo yo, nada más como algo importante de la reflexión de lo que escuchamos. Efectivamente, en muchas cosas creo que estamos de acuerdo. Creo que la gran diferencia, o a lo mejor para ser más clara en la diferencia, es si yo fuera legislador, yo no estaría hoy proponiendo una ley de seguridad, sino porque eso es anteponerlo ante otros temas que me parecen de mayor relevancia en el tema de seguridad. Tú nos decías un dato, el hecho de que estemos en 24 estados, eso muestra la falta de estrategia de seguridad y cómo ha sido fallida, la verdad, esa es la realidad. El que tengamos que meter a los militares en tantos lugares no demuestra más que estamos mal en nuestra estrategia de seguridad. Entonces me parece que el legislador debiera preocuparse más bien por, oye, ¿cómo hacemos? Para lo que se decía acá en otro idioma si tú quieres, pero al final es cómo vamos a las causas que están generando el problema, qué es lo que está pasando en nuestros jóvenes y niños, por qué se están metiendo cada vez más pequeños a delinquir. O sea, eso tiene que ver con un contexto, no es que, es que ahora están haciendo raros los niños y entonces se meten a delinquir. O sea, eso tiene condiciones y contextos sociales que me parece que es el verdadero enemigo, y es a donde tendríamos que ir, a esos contextos que están generando que más gente tenga más propensión de delinquir. Entonces, a mí lo que me parece es que las prioridades quizá las estamos viendo de manera diferenciada. Y otra cuestión que se mencionaba aquí, no me acuerdo quién lo dijo y a lo mejor lo digo un poco diferente, pero que me asustó un poco, es sí, claro, los militares están capacitados para matar a nuestros enemigos. Yo digo, ok, nada más que cuando se meten en una cuestión civil, pues pasa lo que dice Luis, ¿no? Y la letalidad, a mí sí me parece que es un comentario muy atinado, la letalidad de un conflicto aumenta muchísimo cuando es un militar a que cuando es una policía civil. Y otra cosa importante, que me parece que eso también el legislador, acá nos mencionaba un dato muy interesante, hoy no me sé quién, pero alguien hizo una encuesta y nos dimos cuenta que toda la gente
prefiere que estén los militares en la calle. Y eso es una razón para legislar. Perdón, aquí estamos hablando de evidencia y me parece muy relevante que la gente de salud, porque el enfoque de salud pública justamente se da basado en evidencia. Entonces yo creo que las leyes no se deberían hacer en base a que si voy a ser popular o no con la gente, o si esto le va a gustar o no. Esto es un tema muy serio de seguridad, en donde necesitamos legislar en base a la evidencia. Y no hay, repito, ninguna evidencia que demuestre que la actividad militar tiene realmente un efecto dentro de la seguridad. Entonces no hay evaluaciones serias, no hay evaluaciones de impacto, no hay evaluaciones experimentales, o sea, no hay nada que eso realmente nos demuestre. Entonces me parece importante aquí ponerse el acento sobre la evidencia, más allá de lo que la gente pueda opinar, porque además eso puede ser diferenciado. Yo les propongo, vayan a hacer una encuesta en los lugares en donde los militares han estado por un largo tiempo, a ver cuál es la opinión también de la gente, porque el militar al final, cuando dejan a los mismos cuerpos en el mismo lugar, y les puedo dar lugares, también se corrompen y también sufren las cosas que pasan con las otras policías. Entonces me parece importante legislar en base a evidencia, y que porque en el tema podríamos caer, por ejemplo, otro tema que era muy popular, que ya ahorita le bajó ahí el senador Preciado, que estaba con el de vamos a armar al mundo porque nos tenemos que en defensa propia, y era un tema que además hacía eco, o sea, aunque a nosotros nos suene ridículo, a la gente, si tú sacas una encuesta, había gente que decía, sí, tienes razón porque la policía no funciona, entonces todos hay que tener nuestra arma para defendernos. El hecho de que tenga un eco en la gente, ¿es una razón para volverlo una realidad? A mí me parece que no, porque la evidencia otra vez nos muestra que entre más armas, más muertes va a haber. Entonces, creo que sí es fundamental, uno, las prioridades. Creo que es de donde no estamos. A mí sí, y lo digo mucho porque a lo mejor yo he sido parte de esta parte de prevención de cómo se ha ido construyendo el Estado, y con muchas deficiencias, si tú quieres, pero al menos había una política de prevención. Hoy no hay un peso, de verdad, no hay un peso de prevención, a nadie le preocupa. Y el otro tema de los recursos, pues me parece que no podemos tener también una visión de pues ya nadie va a revisar los recursos de la seguridad, entonces no es por ahí. No, o sea, al contrario, pues tenemos que exigir mecanismos de transparencia de esos recursos, justamente para que no se los roben, y no decir, no, pues ya, eso va a ser muy difícil porque los gobernadores ahí no van a... O sea, me parece que eso no puede ser una postura y mucho menos ciudadana, ¿no? Pero para resumir, y otra cosa que dijo Luis, y que yo se los predigo que va a pasar, en caso de que pase la ley, el año que entra o el que sigue vamos a tener a los militares de, oye, como yo hago la chamba civil y todos esos recursos vienen para mí, ¿por qué? Porque no puedo yo hacerla sin recursos, o sea, porque esas son cosas que ya pasan en la práctica. Entonces, claro, y además, pues, no, con justa razón van a decir, no, pues ¿por qué le van a dar ese dinero, todos esos dineros del secretariado? Pues mejor que vengan a nuestros 69,000 millones que por sí ya tenemos. Entonces, yo solamente pienso, tenemos 69,000 millones en el PEF de este año para la defensa y 0 pesos en prevención. ¿Y qué hacen los legisladores al respecto? Y ya, no sé. Me parece que sobre el tema de las prioridades del Congreso, existen diversas comisiones. O sea, este tema es porque es esta mesa, estamos discutiendo la Ley de Seguridad Interior. Pero realmente el trabajo del Congreso es muy amplio y en muchas mesas se está tratando temas diversos, la niñez, trata, transparencia, salud, población, vivienda. Hay 56 comisiones en la Cámara de Diputados que están viendo otros temas que complementan este tema, ¿no? O sea, este tema es porque la mesa nos trajo a esto, pero en verdad el Congreso, aunque parezca que los diputados no hacen nada y se duermen en sus curules, trabajan. Eso pasó esa siempre es una anécdota, porque siempre dicen que los diputados o senadores solo se duermen en sus curules, ¿no? Eso pasó en una sesión donde tomaron la tribuna y trabajaron 72 horas continuas y no había ni qué dictaminar porque estaba tomada en la mesa directiva, pues se durmieron en su curul hasta que se abandonaran los que estaban tomando la mesa directiva. Pero en las comisiones se legisla y hay muchos otros temas que en verdad están en la mesa y que también debiéramos poner ojo y atención en que en las otras comisiones qué están haciendo. El presupuesto que se le da a Sedena y Marina, ellos hacen muchas otras actividades que no solo es la de seguridad interior o las actividades de seguridad pública que están haciendo, ¿no? Ellos ayudan en los planes de N3, ¿no? Y necesitan dinero, hacen
esto de las pandemias, si hay enfermedades, si el socavón, que sí, o sea, participan en muchas otras cosas que son muy nobles y nadie las ve y nadie las critica, ¿no? En esas otras actividades que sí hacen. En Nuevo León, por ejemplo, mi jefe, el diputado Waldo Fernández, es de Nuevo León y me dice, hubieras visto hace 10 años cuerpos colgados de puentes quemándose, o sea, así estaba la inseguridad. Mis hijas me preguntaban qué eran esos cuerpos y fue gracias a que participó, coadyuvó el ejército con la sociedad civil y empresarios, o sea, tampoco fue una tarea solo de las Fuerzas Armadas, se pudo abatir la delincuencia. O sea, sé que crearon una policía local. O sea, ahí se fue trabajando de manera paulatina. O sea, sí es cierto que es parte de la tarea de los gobiernos estatales, pero también las Fuerzas Armadas han coadyuvado, han apoyado en estas otras tareas. Lo de que en las diversas leyes que hay, no solo la de Gil Suárez, les comento, todas, hay varias, y hay varios huecos o varias cosas que sí podríamos estarnos preguntando, como lo que es la información. Todo va a ser entonces de seguridad nacional y entonces no nos van a poder informar. O sea, hay unas leyes, hay unas propuestas que sí proponen que se vaya informando mensualmente o que se hagan públicas, ni siquiera que informen a la Comisión Bicameral, que se vayan haciendo públicos informes. O sea, eso hay que ver y hay que ir complementando. O sea, de esto está bueno esto, de esto falta esto. Eso es una. La declaratoria, otra. ¿Quién participa? ¿Solo el Poder Ejecutivo? Hay una iniciativa que dice que solo el presidente puede declarar que la intervención de las Fuerzas Armadas, pero hay otra que dice que sean los congresos locales y todo el congreso local. Para ponerse de acuerdo es porque entonces sí hay verdaderamente un problema en el Estado. Si todo el congreso local pide apoyo y pide esta declaratoria, es porque entonces realmente sí hay un problema. O sea, les digo, hay que leer como dicen, las diversas iniciativas que hay y complementarlas y trabajar en algo conjunto, en algo bien. Y no solo, les digo, los legisladores. Las mesas están abiertas para que participe la sociedad civil y también opine sobre este caso. Y obvio, vuelvo a repetir, es cierto que debiera estarse pensando en mando mixto, que está atorada y es un tema que no se ponen de acuerdo. Si nosotros aquí en el panel no todos nos ponemos de acuerdo, imagínense entre todo el Congreso. No es fácil y sencillo a veces aprobar leyes que saben que hacen falta, pero que no, yo no quiero que lo haga el Poder Ejecutivo porque soy oposición. No, yo quiero que lo haga, que no declares declaratoria porque yo gobierno, entonces van a decir que soy ineficiente. No, así no lo hagas. O sea, vean cómo es la complejidad para llegar a acuerdos. Si en estas mesas también tenemos diversas opiniones, es por ello que están atoradas estas, pero sí debieran ya salir hasta la de transparencia, todas las que están ahí atoradas. Diversas opiniones, no, yo creo que son divisiones, más que diversas opiniones. Gracias, maestra Amparo. Licenciada. Solo un breve comentario. Sí, yo creo que en eso estamos de acuerdo. El uso de las Fuerzas Armadas es temporal y debe ser temporal, pero llevarla sin una reforma paralela a la policía sería causar el efecto contrario. Entonces yo creo que en cuestión de prioridades, por supuesto, nos preocupa la violación de derechos humanos y lo que está pasando, pero también nos preocupa la policía y es lo que nos está pensando. De hecho, mandamos a diputados mando mixto también por eso. Primero nos ocupamos de eso y ahora estamos en seguridad. Por supuesto. Muchas gracias. María Luisa Luján, ¿habría gustado participar? Bueno, ok. Estaba Paulina. Bueno, quisiera poner como sobre la mesa varios puntos. Como miembro de Viralgia, nuestra preocupación es la prevención social de la violencia, o sea, por eso es que nos interesa como tanto esta legislación. A mí me parece ofensivo, no sé, que vengan a decirme que pues no va a pasar en esta y posiblemente tampoco en el siguiente periodo por los costos políticos y que no hay acuerdos por los costos políticos cuando existe una criminalización de juventudes, cuando existe un problema, un enemigo difuso que es el narcotráfico y que solo estamos, ¿no? Si estamos viendo que en 6 estados y ahora 24 no funciona, o sea, me están viendo la cara, ¿sabes?
O sea, el hecho que no exista un diálogo, ¿no?, entre ustedes y con la sociedad civil, porque esto no pasa, o sea, difícilmente tenemos estos espacios, estas instituciones son sumamente alejadas a la ciudadanía, ¿sabes? Entonces, eso me parece como muy, muy grave porque terminamos entendiendo las cosas de manera distinta, ¿no? Yo lo que percibo es que se está haciendo como una legislación de reacción, como incluso tal vez impulsiva, porque no ha funcionado, ¿no? O sea, la estrategia de seguridad no ha funcionado, no existe, y todas estas cuestiones de prevención que al menos en Vidal trabajamos. Recién terminamos un proyecto en el Estado de México donde en la calle había una casa de seguridad y los vecinos sabían que había una casa de seguridad y la policía sabía que había una casa de seguridad y nos comentaban, es que ahí es una casa de seguridad, o sea, no, ni vayas a tocar, ¿sabes? Entonces también es como muy, muy importante que se vayan como a esos lugares, ¿sabes? Es como... En este periodo electorero, de democracia electorera ofensiva para una ciudadanía, me parece importante que se tomen decisiones a tiempo, ¿no? Si estamos viendo que no funciona, ¿por qué seguimos gastando tiempo, esfuerzo y dinero en cosas que no funcionan? También, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es como donde yo tengo experiencia trabajando, incluso en la policía, ¿no? Cuando pasó lo de News Divine, a mí me tocó capacitar a la policía y vi que la bronca era tremenda, ¿sabes? Y me decía, ¿sabes? El policía, Paulina, yo tengo que cumplir una cuota de consignación, ¿no? Para que me den más dinero, porque gano una porquería. Y incluso me capacitó Vidal en el nuevo sistema de justicia penal y los abogados me decían, ¿sabes qué? Si alguien te detiene por la razón que sea, arréglate primero con el policía, porque si ya te vas con mal MP o luego se va volviendo como una cosa sin sentido, ¿no? Entonces la gente no común y corriente no nos sentimos seguros, aunque digan que en la Ciudad de México no pasa nada. O sea, no hay una percepción de seguridad de ningún lado, ¿no? También deberíamos de saber qué es lo que están entendiendo ustedes por seguridad, ¿no? Y que también, por ejemplo, a mí me parece como muchísimo mejor atacar estas cosas de multifactoriales, ¿no? De educación, de cultura, de miles de cosas que se tienen que mejorar antes de estar, sí debe de haber una regulación del ejército, ¿no? Yo no estoy absolutamente nada de acuerdo en que esté en las calles, o sea, eso es un fracaso que esté en las calles, pero debemos de estar preocupados por otras cuestiones, porque están matando a la niñez, están matando a las mujeres, están matando a las juventudes. Entonces, mientras ustedes se ponen de acuerdo, eso no está teniendo resultados, ¿no? Y se tiene que apostar más, o desde Viral es como la postura que tendríamos, o pienso yo, no sé si ¿verdad? Como en prevención, ¿no? En todas estas transformaciones de empoderamiento de la ciudadanía, de tenerlos aquí y decirles, oye, me están viendo la cara, ¿no? O sea, costos políticos, porque el próximo año son elecciones, pues entonces no me vengas a decir que tu ley va a pasar, o si no va a pasar, ¿no? Ya. Gracias. Mi nombre es Héctor Joel Anaya, soy director de una organización internacional juvenil que nos llamamos Estudiantes por una Política Sensata de Drogas. Me congratulo que haya muchos jóvenes. Y bueno, yo me detendría, tengo dos comentarios y una pregunta en general al panel. El primer comentario es que debemos de conciliar entre lo jurídico, la realidad y la política, ¿no? Creo que, por ejemplo, hemos ido de lado, y ahora que estoy estudiando una maestría en comunicación y tengo periodistas, me doy cuenta que están súper mal entrenados, utilizan mal el lenguaje, incluso los analistas, la gente que lleva a cabo los trabajos de investigación para los sistemas de información política de las cámaras, no tienen un manejo del lenguaje. Por ejemplo, ahora que hablaban de abatimiento, ejecución extrajudicial,
a veces citan ley nacional, a veces citan convenio de la Haya, a veces... Entonces hay un revoltijo ahí que no es claro de qué va y de qué trata, ¿no? El trabajo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos en su informe es muy claro y es muy obvio que está en el marco del derecho internacional, ¿no? Pero la Ley de Seguridad Interior es muy lógico que va sobre la seguridad nacional, ¿no? Entonces digamos que ni siquiera existe el término de ejecución extrajudicial en la ley mexicana, porque en México no es legal la ejecución, ¿estamos de acuerdo? No puede matar a un policía, aquí no hay pena de muerte. Entonces ese término, por ende, no es aplicable a la normatividad mexicana. Sin embargo, lo vemos en los periódicos, lo vemos que lo hablan los legisladores. Entonces, a mí me gustaría que seamos más conscientes, y creo que, por ejemplo, ya no pudimos tenerlo de invitado, pero nuestro amigo del Instituto Belisario Domínguez, ¿no?, que hizo un gran trabajo de recopilación de información, creo que hay pequeños ideas y formas de que se están haciendo centros de información con un escrutinio de la información, porque si no tenemos veracidad y certeza en las palabras que estamos teniendo, esto va a seguir siendo un caos, ¿no? Como lo bien decía Paulina, es un enemigo difuso. ¿Qué es el narcotráfico? Hay una ley de narcomenudeo, pero después dicen que no existe la guerra contra las drogas, pero después que sí, pero también tenemos que tomar en cuenta que tenemos firmado Iniciativa Mérida y que hay compromisos con Washington y que manda dinero la OEA y que somos parte del Comando Norte y que las Fuerzas Armadas deben de estar entrenadas. Entonces como que hay cosas que no son bien claras de qué va y qué sí va y qué no va, y que todo echamos al mismo saco. Y yo hago muy reflexivos a los chicos que son nuestros voluntarios y hablamos con ellos, que no es nada más militarización, no, militares a la calle, no, sino que haya un discurso más pensado, ¿no? Entonces me gusta mucho estos espacios de Viral donde podemos discutirlo. La segunda es, México tiene compromisos internacionales ya firmados, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que debe de haber una policía militarizada de una u otra forma. No se ha podido dar desde la Policía Federal, Gendarmería, Policía Federal, ¿no? PFP. Entonces, tampoco es que vaya a dejar de existir. La policía militarizada, ya sea a nivel estatal, es como se manejan las policías, la seguridad ciudadana. Ojalá pudiéramos regresar a una policía de barrio, una policía comunitaria, pero por el momento, en sistema comparativo, creo que va a ser difícil. Y la tercera, la pregunta al panel es esto, ¿cómo conciliar, ¿no? Porque están las asociaciones civiles, ¿no?, que están como muy pro derechos humanos, muy reactivas, está toda esta empuje para detener ciertas legislaciones, y por otro tenemos, no sé, se me ocurre, por decir nombres, el grupo, por ejemplo, del empresario Martí, o otro tipo de organizaciones de la sociedad civil que están más por la seguridad ciudadana punitiva, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar, ¿no? A mí como organización nos gusta mucho trabajar con gobierno, con sociedad civil, y creo que no debemos estar enconados, ¿no? Porque cuando están las dos posiciones así de que yo soy antiguerra y yo soy proguerra, no vamos a llegar a ningún lugar, ¿no? Entonces creo que un punto mínimo de acuerdo es algo, y pues ¿dónde lo encuentran, no? ¿Dónde lo buscan, además de este momento en lo legislativo? Que me congratulo, yo que me dedico a las políticas de drogas, que lo único que pasó este periodo legislativo fue los derivados farmacéuticos de la cannabis. No pasó ley de seguridad interior, no pasó transparencia, pero sí pasó cannabis. Entonces, bueno. Okay, muchas gracias, Joel. Bueno, pues sí, en efecto, bueno, sí. Bueno, nada más, bueno, para darle seguimiento, de hecho en esa parte que estaban comentando, yo estoy coordinando el espacio de participación de las personas jóvenes en el programa de derechos humanos. Entonces sentamos a las instituciones, llegan ellos entes obligados a participar,
Y nos hemos encontrado, de hecho, con PGJ y con Seguridad Pública, con preguntas muy específicas y muy padres al respecto del tema, ¿no? Ellos nos dicen, sí, está muy padre sus aportaciones, tu evaluación, tu seguimiento, solamente tengo una pregunta. ¿A qué te refieres con debido proceso? Y, ok, está muy padre, sí, todo lo que tú nos sugieres aquí en tu plan, solamente que nosotros somos policías y los derechos humanos en nosotros no aplican, ¿no? Entonces, estamos en problemas básicos que generan toda esta deficiencia en el combate a los delitos, ¿no? Entonces, de hecho, a la protección de derechos humanos no solamente por la sociedad civil o los civiles, sino también en este caso del debido proceso, nos encontramos a todas esas violaciones de que pues el portador de rostro sospechoso, ¿no? Entonces, realmente los jóvenes somos criminalizados, como decía Paulina. Nuestro interés aquí al reunirnos, al convocarles a docentes, pues es no solamente escucharles si estamos en estos posicionamientos y vemos claramente que sí, en efecto, hay otros espacios en los cuales podemos participar, pero también entonces legislen de forma integral. También es importante entonces que legislen de una forma integral, porque en nuestro caso del sector salud, lo vemos así. Cuando existe una infección, no solamente llega un tipo de células a atacar, llegan las que estaban cerca, llegan las que tienen el poder más grande, llegan diferentes factores líquidos y morales, demás, y todo el sistema inmunológico se coordina, el sistema muscular, el sistema sanguíneo, los vasos se cierran, los músculos se contraen o se dilatan, la temperatura aumenta, pasan muchas cosas en el ataque a una enfermedad, a una pequeña infección, a una pequeña cortada. Entonces, no podemos ver la seguridad nacional desde un solo punto de vista, y si estamos hablando en esta parte en la que nos invitan a participar en diferentes mesas y diferentes comisiones, entonces es necesario que diferentes comisiones participen en la generación del combate a la corrupción, del combate a la delincuencia, del combate al narcomenudeo y al o sea, al narcotráfico, perdón, sí. Entonces, yo creo que esto es bilateral, ¿no? Sí, tenemos que ser recíprocos en esta parte. Yo ahorita, por tiempo, los invitaría a que vayamos concluyendo, pero que generemos algún tipo de compromiso. La invitación no es solamente a que las palabras queden en el viento y que nos la pasemos bien. La invitación es una exhortación, es también una provocación a estas personas de sociedad civil, a estos entes y a estos representantes también de organizaciones ya nacionales incluso, ¿no? Nosotros es un movimiento emergente que nos está prometiendo muchas cosas. ¿A qué se comprometería nosotros? Esta Seguridad Sin Guerra, que ha hecho mucho ruido, está aquí presente representación de la Secretaría Técnica. Nosotros, Glenn y yo platicamos hace ratito de autores, ¿no? De quienes hacen el trabajo atrás, de quienes no dan la cara, pero en realidad son los que más chambean, son los que tienen muchísima responsabilidad y a veces son quienes mueven los hilitos, porque precisamente coordinan muchos de estos trabajos y como bien lo decía el doctor, concilian, ¿no? Entonces, sí creo que es importante reconocer su labor y por eso precisamente creo que podemos generar compromisos. Creo que sí se puede generar un posicionamiento, no solamente a defender la postura de mi jefe, no solamente defender esa postura de mi partido o en estos tiempos electoreros, y no solamente ponernos de un lado de sociedad civil de yo solamente quiero esto, ¿no? Porque leemos, somos universitarios. Nosotros somos gente interesada y por eso estamos aquí. Tal vez no está lleno el salón, pero está la gente que realmente está interesada y que está participando e incidiendo. Entonces, pues los invitaré a que en un breve periodo pues nos puedan manifestar cuáles son sus conclusiones al respecto y compromisos que generan a partir de este ejercicio. Pero antes de eso, sí, demos la palabra a los que preguntaban y ya le arrancamos. Ok, gracias. Mi nombre es Víctor Aureoles, estudiante de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de Kundalini Yoga por el Kundalini Research Institute de Nuevo México, profesor de alemán. Bueno, creo que la violencia genera más violencia en términos generales, y si bien mi punto no es satanizar la propuesta ni satanizar realmente el trabajo que han hecho los militares, como bien mencionó la maestra, han hecho una gran labor, ¿no? a lo largo del tiempo en situaciones específicas cuando es necesario.
Sin embargo, como ciudadano, mi preocupación es hasta qué punto esta situación se va a normalizar. Y entre ello también puedo mencionar el papel que tiene la policía y también la imagen que tiene la policía en un país. Puedo decir con seguridad que en México la confianza que se tiene a ciertas instituciones es débil. Es débil y ha sido bañada por siempre corrupción, etcétera. Entonces, siempre se menciona, creo que en México siempre es la panacea universal, ¿no? Es como, educación, es que es un problema multifactorial, multifacético. Violencia, es que es multifactorial y es multifacético. Entonces, siempre se dice que se tiene que atacar desde varios puntos, pero se abarca todo, pero a la vez se hace nada. Entonces siempre, yo considero se debe de atacar siempre primero un punto específico, ser muy claros, muy concisos, y a partir de ello todo el panorama se puede ir clarificando. Entonces, uno de esos puntos que yo quisiera aclarar es también comenzar también a construir confianza de la ciudadanía en la institución que es la policía. Y lo puedo decir por experiencia, en Suecia o en Alemania realmente, claro, son situaciones diferentes. Van a decir, no puedes comparar Suecia o Alemania con México, ya sé que ese va a ser el argumento. Sin embargo, la institución es la misma, es la policía. Y la confianza que tiene la gente en la policía es clara. Y lo comparo con México y realmente digo, y me pasa, a veces yo digo, confiar en un policía en México creo que a veces es complicado. Y en el caso de los militares, ver a un militar en la calle simplemente en la conciencia de la sociedad te crea un estado de pánico. Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué hay militares? Tengo amigos, y no solo extranjeros, sino mexicanos, que si el simple hecho de ver militares en la calle dices, que no existe un Estado de Derecho, que no existe un Estado fuerte que pueda garantizar el bienestar o la seguridad de sus ciudadanos. Entonces, no es que la propuesta sea perversa y con malas intenciones y tomar el control del país, etc. Pero a largo plazo hay que realmente tener una visión más allá. O sea, yo creo que regular para ciertas tareas específicas, es entendible. Sin embargo, yo creo que debe de haber una visión más allá y decir, como país, como sociedad, ¿cuál es el país que queremos tener? Entonces, entiendo la propuesta, pero sí tengo mis reservas respecto al futuro y expreso esa preocupación. Gracias. Ya, buenas tardes. Creo que normalizar la presencia militar en los estados, no sé si nada más en los focos rojos o en general en todo México, es normalizar también la violencia o nada más contenerla. Si quieren hacer eso puede ser un proyecto a 5 o 10 años, pero paralelo a eso se tendría que crear realmente en cada estado un nuevo sistema policial, porque ya unos están formados, lo que está formado ya está mareado, ya no se va a cambiar. Pero si bien empiezan un nuevo sistema de policía, porque también la gran diferencia entre policía y militar es que uno está armado y puede matar y el otro no está armado y no puede matar. Entonces, donde están ahorita los militares es donde hay más violencia, donde hay más narcotráfico. Si quieren llevar a cabo esta normativa, considero que tendría que nacer junto con un sistema policial avanzado, creado nuevos valores, pero algo nuevo que no se vicie y que se vaya formando en cada uno de los estados. Porque como mexicanos no confiamos en nuestro propio sistema, en nuestros policías, porque ya están corruptos, porque ya están formados. Los policías pagados como los de Alemania. Y a diferencia de Alemania, no diferencia, pero la educación en ciertas ocasiones cambia la perspectiva de la gente cuando está trabajando. Sus valores son distintos, su necesidad es diferente. Unos policías mejor pagados podría ser la diferencia entre gente corrupción. Gracias, Angie. Entonces, ¿quién gusta concluir? Adelante. De allá para acá. Pues creo que estamos de acuerdo con que debe ser el uso de las Fuerzas Armadas de manera temporal, que debe de atacar la cuestión de los derechos humanos, mediarla,
Y yo creo que la provocación sería, ¿qué hacemos desde acá para presionar que sea de una manera paralela el atender la reforma policial y atender las violaciones de los derechos humanos? Creo que ya se hacen muchísimos esfuerzos en colectivos como Sin Guerra, en muchos países se hacen presiones, y creo que también es una provocación hacia ustedes para que desde su lugar hagan presiones hacia los tomadores de decisiones para promover estos temas, ya sea para promoverlo de manera paralela los temas de violaciones de derechos humanos y la posible represión. Gracias. Como digo, muchísimas gracias por sus intervenciones. Yo igual me noto contigo en las clases de yoga, siempre que de verdad me hace mucha falta meditar y descansar después de los problemas jurídicos. Yo pon unas ranitas justo ahora. Ya. Se puede terminando ahorita. Yo soy un gran creyente de que los grandes cambios jurídico-políticos de los países se llevan a cabo con la presión de la sociedad civil. Yo, ahorita que los escuchaba a lo largo de esta tertulia y con la independencia de la defensa, que yo estoy obligado, digamos, a esto, porque además creo en este instrumento. Pero aún así escucharlos, yo me replanteo mis propios argumentos. Y creo que eso siempre fortalece el argumento de cada quien. Escuchar al otro y ver y replantearse y hacer un juicio nuevamente de si lo que digo o si lo que estoy diciendo está bien o está mal. Porque escucharlos a ustedes también fortalece o trato de fortalecer lo que yo defiendo. Yo lo que les pediría es que en este debate centremos bien cuáles son los problemas que hay en el país. Es decir, el debate no es, me parece, salvo la mejor opinión de mis compañeros, si está bien o está mal que el ejército esté en las calles. Todos sabemos que está mal. Ese no es el debate. El debate está en qué soluciones vamos a proponer, instituciones públicas y sociedad civil, para resolverlo. Ahí tiene que ser, porque si no estamos perdiendo tiempo. Tomen en cuenta que este proceso del ejército en las calles no es un proceso de 5, de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, es más de 60 años, desde 1940. Y que el día de hoy no podemos resolver el problema pensando en si está bien o está mal, en si sacarlos o no, no. El día de hoy tenemos que resolverlo con base en lo que nos tocó vivir, con base en lo que estamos el día de hoy parados y que tenemos enfrente, y con base en los recursos que tenemos a la mano. A partir de ahí vamos a construir. Yo creo que la solución, y lo decía muy bien mi nuevo profesor de yoga, es hacia dónde vamos. Yo soy de la firme idea de que el ejército debe de salir. Pero también, y creo que además la doctora lo decía muy bien, a ver, ¿cuáles son las evidencias? Las evidencias es que hay estados en los cuales si se saca el dedo del ejército de tajo se cae. Entonces vamos a establecer un programa jurídico en la que esto sea extraordinario en ciertos casos y que los estados funden y motiven y por cierto tiempo, que también lo decía el maestro y lo decía muy bien, porque esto no puede ser permanente, no puede ser permanente. Atenta contra los derechos humanos y atenta contra el sistema democrático. Entonces vamos a regular para que no sea ordinario eso que es extraordinario. Yo, a lo que me comprometo, y decía muy bien el moderador, lo que me comprometo con ustedes es que siempre tienen las puertas abiertas de la discusión. Sus argumentos, sus observaciones, lo que ustedes están diciendo en esta mesa, a mí me hacen replantear también la defensa, o al menos el juicio, de lo que si está en esta ley es correcto o no. Y creo que así se fortalecen las instituciones, con justamente lo que ustedes plantean, con la nueva reformulación de lo que uno defiende, y sobre todo con el fortalecimiento de nuestras instituciones. Muchísimas gracias, fue un honor estar con ustedes. Bueno, pues yo ya nada más muy rápido. Me parece que efectivamente se tiene que dar la parte y otras discusiones. Concuerdo mucho con Marco, que cuando hablamos de seguridad, pues no es de que la Cámara trabaje en muchas cosas, no, obviamente, pero la seguridad tiene que ver con lo que estamos diciendo aquí. Cuando yo hablo de prevención y hablo de las causas y hablamos de esta raíz del problema, estamos hablando de seguridad. Y justo creo que sí es el malentendido. A veces creemos que la prevención no es seguridad, o que la prevención es desarrollo social, o que es educación. No, o sea, cuando yo estoy hablando de prevención, justamente la diferencia entre la prevención social y el desarrollo social es su relación con la seguridad. Es decir, en dónde, por qué y con quiénes.
es que ya tenemos que llevar a cabo estas labores sociales. Es decir, en aquellas poblaciones con mayor propensión a cometer un crimen, es en donde tenemos que meternos más con este tipo de acciones. Como decías tú también, creo que de manera muy correcta, siempre hablamos de la multicausalidad. Entonces, hablar tan genérico quizá no es lo más adecuado. Pero hoy tenemos, en México, tenemos herramientas para saber esa multicausalidad, en donde hay que meterlo, bajarle watts. Hay una encuesta que además me parece una desgracia que nadie la ha retomado, que es la primera encuesta en el mundo que mide las causas del delito, que mide, se llama Lecopred, le hicimos con el INEGI, en 86,000 hogares, 96,000, perdón, y justamente lo que buscaba la encuesta es, ¿para qué estamos gastando tanto dinero en prevención de lo que sea? Vámonos a los factores de riesgo individual, familiar, comunitario, etcétera, que existen en cada una de las entidades. Entonces se midió eso para justamente no dar tiros de precisión y no dispersar los recursos. Entonces me parece que sí hay una herramienta con la que pudiéramos ir a dar estos tiros de precisión, más que hablar de la multicausalidad únicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Pero pues ya no hay dinero para eso. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso, no? A la par de otras cuestiones que son urgentes, como el regularizar esta situación, o ver cómo, pero sí visibilizando siempre, y creo que es donde no nos ha quedado tan claro a los ciudadanos, aunque tú lo dices aquí muy bien, en el discurso público, que sí parezca que de verdad creemos que tiene que ser extraordinario, porque a veces nos pareciera que es para hacerlo normal. Entonces creo que eso en el discurso tiene que estar mucho más claro, ¿no? Y otra cosa importante de los policías, se habla de la confianza aquí, eso es parte de lo que creo que se tiene que construir, no hablamos aquí mucho de eso, pero me parece que es parte de la capacidad local, es para construir una confianza ciudadana. Se hablaba ya de una policía de barrio, una policía de la comunidad, una policía de cercanía, de proximidad, que a mí me parece también un tema urgente, ¿no? Que igual se tiene que ver con el mando mixto, etcétera, pero que es un tema también necesario en nuestras comunidades que están a veces muy alejadas de otras cosas, ¿no? Ahí se requiere ese tipo de cercanía y de policías de confianza. ¿Por qué cambia la policía de Francia, de Alemania y de Suecia con la de México? Pues por muchas cosas. Yo les cuento un experimento que hice en Juárez. Un día senté a 200 ciudadanos con 200 policías y no hubieran visto lo interesante, porque se decía cada quien que pensaba el otro. Entonces el policía, es más, primero antes de hacer ese experimento, saqué a chavos de la red viral: oigan, hoy hay que regalarles un sándwich a los policías y decirles que gracias por cuidarnos. Era un experimento que hicimos. Salimos a las calles de Juárez en el 2011, que era de los peores años, y entonces los paramos y, oye, gracias. Lo primero que hacía el policía era asustarse. Como que me quiero un abrazo, ¿qué me vas a hacer? ¿No? Porque decía, oye, no estoy acostumbrado que nunca nadie me agradezca, absolutamente nadie, al contrario, me mientan la madre, me ven feo. Entonces, creo que tampoco hay que generalizar, porque también eso es una cosa errónea. Yo he trabajado mucho en temas de seguridad, he trabajado con policías y yo estoy hablando ahorita del tema general de los militares, pero también hay militares, por supuesto, que han hecho una gran labor como policías. O sea, creo que aquí tendemos mucho a generalizar y hay que tener cuidado con eso, porque pues sí hay gente valiosa ahí, pero ¿cuál es el problema? Pues tenemos que darles cosas. Oye, esos policías tienen becas para sus hijos en la escuela, tienen gratis su casa, en fin, hay cosas que es parte de lo que se hizo en Nuevo León, ¿no? Que insisto, que también tiene que ver con una capacidad local que se generó en la policía, que pues empezó a dar todos estos incentivos sociales a la policía que lo mantiene más del lado de la ley. Entonces yo creo que todo eso también es importante para fortalecer, a la par de estas cuestiones, la confianza y ir desarrollando una capacidad local. Cosas preocupantes, ¿no? De lo que sí está pasando es, hoy vemos en el país una proliferación de secretarios de seguridad pública que son exmilitares retirados. Entonces los gobernadores se preocupan, no, es que ¿quién pongo en seguridad? Te recomiendo un militar retirado, que puede ser un chafa, perdón, o sea, y que además hay otra cosa, al no estar acostumbrados a trabajar en tareas civiles, pues es el jefe de la policía, o sea, sí hay ahí sus cosas, ¿no? O decía alguien en otra emisión una idea, oye, bueno, está bien que estén los militares y que tengan un jefe civil, pues ¿cuándo le va a hacer caso militar a un civil? Nunca. Entonces ahí sí hay, a ver, díganme qué presidente ha quitado a su secretario de defensa. Jamás, porque sí les tiene miedo, la verdad. O sea, sí son los únicos que te pueden generar un problema más grave, ¿no? Y pregúntenlo en otros países ahí de América Latina. Y ya para finalizar, me parece que en cuanto al compromiso, a lo mejor quizás, pues sí retomar, ¿no? Tú que nos abres la puerta, para que se consideren estas cuestiones a la par de la ley. Y creo que en lo de fondo estamos de acuerdo, pero me parece que sí hay cosas al lado que a los ciudadanos nos importan mucho, que ir a las calles, a mí la verdad lo que me sensibiliza mucho es que yo he trabajado en los peores lugares de este país y he convivido con la gente que a veces comete delitos y sí hay una cosa de causalidad. O sea, de verdad, yo insisto, la gente no nace delincuente. O sea, sí hay unas condiciones del terror, a veces en lugares, en donde creo que es lo que hay que construir. ¿Cómo hacemos que de verdad
cada vez haya menos gente que se involucre en estas cuestiones, ¿no? Lo decían con el tema de los niños de Chihuahua que mataron al niñito y lo enterraron tal. Oye, ¿por qué la discusión me acuerda? ¿Por qué no bajamos la edad para recluir a los niños? ¿En serio esa es la pregunta? O sea, ¿por qué los niños cada vez más chiquitos están metidos en eso, no? Porque entonces vamos a ponerle de 2 años en adelante en la cárcel. O sea, al final eso no es la solución. Entonces creo que esto es lo mismo. La solución no es solamente la reacción. ¿Qué vamos a hacer para evitar? Porque no nos va a dar toda la policía si esto sigue igual. Ni todos los militares, ni nada de lo que tenemos a nivel federal. Muchas gracias. Concluyendo también, y creo que es en consenso esto, mejorar a nuestras policías, sí, capacitación, mejores salarios, porque decía la doctora que ganaban 15,000, no, ganan 8 o menos, ¿no? O sea, ojalá 15, menos, mayor vocación, mayor incentivos y respeto de la sociedad. El tema de esta área de todos, porque todos, por lo que estoy así un poco percibiendo, es que el gobierno no hace nada, el poder legislativo no legisla, pero esta es una tarea de todos, o sea, de todos en verdad, de empresarios, de ACs, de sociedad civil, o sea, todos debemos de participar. O sea, en verdad, si hay impunidad y hay corrupción, hay de todos. O sea, el vecino que no denuncia que su vecino de al lado vende droga, porque no le tenemos confianza a las instituciones, pero entonces caemos en algo dual de yo no te creo, entonces no denuncio, pero entonces yo también estoy encubriendo al vecino. O sea, hay que mejorar, realmente hay que mejorar nuestra cultura ciudadana, cívica, política. Eso hace falta. La clase política, decían, está dividida, ¿no? No es que haya diversas opiniones, está dividida. Me sale el lado politólogo, yo soy politóloga. Pensemos en qué clase política votamos. O sea, somos responsables de los políticos que tenemos en el Congreso. O sea, si no tienen capacidad, si no tienen ni estudios, si no tienen vocación, si no tienen compromiso, es tarea nuestra de los ciudadanos que los elegimos. O sea, también, en verdad eso hace falta, que tengamos mayor cultura política y participemos desde que escogemos a nuestros representantes, ¿no? Desde la comisión, ¿a qué nos comprometemos? Pues estamos trabajando como nunca había trabajado una comisión bicameral de seguridad nacional, porque como todo es secreto, no hacía nada esa comisión. O hacía cosas, pero sin que las comunicara, ¿no? Igual hacía muchas cosas, no quiero criticar a los presidentes anteriores ni a los secretarios técnicos. Pero el diputado Waldo, desde que llegó, se pueden meter a sus redes, en verdad no estoy promocionándolo, pero se pueden meter a sus redes y hemos ido como a 20 universidades del país a difundir la cultura de seguridad nacional, porque todos confunden seguridad nacional con seguridad pública y no es lo mismo. O sea, ni seguridad interior es lo mismo. O sea, por eso están tratando de categorizar seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, y estamos yendo el diputado a universidades y dando pláticas. Si quieren, vamos a sus universidades a dar conferencias de la cultura de seguridad nacional para fortalecer a las instituciones y realmente decir qué le toca a cada área en materia de seguridad nacional. Es porque ese es un problema, confunden siempre los términos y no es lo mismo. Decían que de ciberseguridad no se ha legislado, es cierto, y la comisión bicameral se reunió hace poco con los titulares del CISEN, CEGOP. Una de las cosas que elegimos es, hace falta en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional legislar sobre ciberseguridad, ¿no? Ahorita hay un chorro de temas de que las niñas las engañan, miles de cosas, los malware, todo esto de tema, y en verdad sí hace falta, y se comprometió la comisión a legislar en esa materia. Y mejorar nuestras atribuciones, porque les dije, nuestras atribuciones están en el artículo 56 y son muy pocas. No podemos mandar a comparecer, a llamar a comparecer a ningún funcionario. O sea, solo que nos informen, pero si nosotros queremos saber un tema no los podemos mandar llamar. Entonces esas cosas también debiéramos fortalecer al poder legislativo si queremos ser un contrapeso real. Y esta comisión no dictamina por ese tema, porque no el tema de seguridad nacional no es un tema de política, es un tema de Estado. O sea, no pueden estarse peleando, ay, tú eres del PRI, yo del PAN, yo del PRD, entonces por eso no dictaminamos, porque realmente esta comisión tiene que ver con fortaleza y con respeto este tema que es la seguridad nacional y que no es cualquier cosa. Entonces eso hace la comisión y está abierta a ustedes, a que en verdad por internet el presidente se comunica con ustedes. Son 6 integrantes, son pocos, entonces pues una comunicación directa, y les digo, el legislar en unos temas que nos corresponden a nosotros, que podríamos apoyar en eso. Gracias.
Pues yo voy a cerrar con el tema de, ahora sí me va a tocar intentar juntar todas las aportaciones, pero voy a arrancar con el tema de Cohen, de cómo nos ponemos de acuerdo. Y les quiero contar algo que pasó en el 2008 en la Comisión de Justicia del Senado de la República, que la verdad es una de las comisiones a las que yo les tengo más aprecio y cariño, porque de ahí han salido, me parece, los instrumentos más valiosos para la justicia cotidiana de este país. Y en el 2008 llevaron uno de los procesos participativos más simbólicos y significativos para la redacción de uno de los instrumentos normativos que hoy permiten, sin haber terminado la implementación, tener el nuevo sistema penal acusatorio, y fue el instrumento del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales fue uno de los instrumentos que se construyó y se diseñó con las aportaciones de los principales académicos de este país, de las principales organizaciones de la sociedad civil, de los defensores de derechos humanos, de jueces, de ministerios públicos, de prácticamente todas las instituciones que cruzaban por el tema de impartición de justicia, se sentaron a la mesa a través de un mecanismo, insisto, único de participación, que fue que la secretaria técnica de la Comisión de Justicia de ese momento le tocó prácticamente procesar, moderar, integrar la información, la verdad con un trabajo titánico, pero con un resultado, con una legitimidad brutal. Yo creo que no ha tenido ningún instrumento, insisto, de justicia ha salido con tanta legitimidad de ese momento, de todas las fuerzas políticas. Le quitaron y le borraron el nombre del partido político a las iniciativas. Las iniciativas se fueron fusionando poco a poco, insisto, en un esfuerzo único que creo que ha sido ejemplo es un ejemplo y que tendría que serlo para otras legislaciones que lo ameriten y que tengan la relevancia nacional, como la Ley de Seguridad Interior o como la de mando mixto, que vale la pena que incorporen prácticamente todos los actores involucrados para poder llevar a cabo un proceso de esta naturaleza. Entonces que el doctor Luis Felipe nos abra las puertas y pueda proponer un instrumento de esta naturaleza, en el que el mismo Gil Schwartz estuvo involucrado en el 2008, que en ese momento estaba como secretario particular del presidente Calderón, e empujaron juntos este Código Nacional de Procedimientos Penales, fue una maravilla cómo se logró decantar todo este proceso casi hasta el 2013, que fue cuando ya entró él como senador. Entonces creo que hay un antecedente fuerte de poder, ¿sabes? Y el reconocimiento a la comisión y a los legisladores que sí están dispuestos a escuchar y a lograr generar estos puntos en común, y que habemos posiciones desde la sociedad civil que estamos dispuestos a generar los argumentos. En Seguridad Sin Guerra están prácticamente muchos de los académicos más reconocidos en la materia, y que hemos estado prácticamente dando la batalla desde hace tiempo. Hemos tenido N reuniones con el senador Gil. Yo creo que esta hubiera sido las 150 y tantas de esta discusión, insisto, y este tema de no podemos ponernos de acuerdo, pero sí es la de Seguridad Interior, pero no es la del 29, y sigue un poco la maraña jurídica de ahí, porque como sociedad civil te vas al extremo también y planteas los peores riesgos que puede traer esta ley, y lo que hacemos es piensa mal y aceptarás. Y en ese piensa mal hay simplemente, y es a veces lamentable en nuestro país, pero eso me hace brincar al tema de la confianza y el compromiso que quiero hacer con ustedes. El piensa mal y aceptarás parte de relaciones de desconfianza entre ciudadanía y gobierno. Y ciudadanía y gobierno me refiero a los tres poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno. Hay una desconfianza tal que está prácticamente desquebrajada en el país, que hace que los acuerdos, los consensos, el confiar en el otro, en asegurar que vamos a poder construir de manera colectiva el Estado, que el Estado somos nosotros. De ahí el nombre de la organización que me toca dirigir ahora. Nosotros somos el Estado, nosotros somos el poder, son nuestros recursos públicos, son nuestras leyes, son nuestros derechos. Y vamos a defender esas leyes que nos demos, intentando que las leyes que nos demos generen el mayor consenso posible, pero que logren resolver algunos de los problemas de este país. Ahora, voy a hacer el último paréntesis. Las leyes y el legislar no nos resuelve todo en esta vida y en este país, y tenemos que tenerlo tremendamente claro.
ya lo dijeron, es multifactorial, son múltiples instituciones, ya tenemos estos argumentos, pero legislar no resuelve los problemas en México. Y a veces concentramos muchísimos de nuestros esfuerzos en la discusión legislativa, más allá de la implementación de las políticas públicas, más allá de la implementación de políticas públicas o la implementación de los mismos instrumentos legales que nos deben permitir, digamos, defender los derechos que ya están garantizados en la Constitución. No tendríamos que estar hablando de violaciones de derechos humanos ni de policías ni de militares si defendiéramos el derecho, el artículo primero constitucional. ¿Y cómo le hacemos para defender estos instrumentos? Nosotros justamente surge como organización para defender las leyes y hacer valer las leyes y las instituciones que ya tenemos para defender nuestros derechos. Y el compromiso que hago con ustedes es aplicar toda la fuerza de la organización, compartir y canalizar toda la comunicación, esperando que COVEN nos ayude en algún momento a que sea la más efectiva posible, para que precisamente podamos defender estas leyes, defender nuestros derechos con esos instrumentos legales y generar confianza. El compromiso de fondo es construir confianza, porque en la medida en la que construyamos confianza, construimos una sociedad más igualitaria. En la medida en la que construyamos confianza, construimos una sociedad más respetuosa de los demás y más empática con los problemas que vamos teniendo. Y otro tema es que tenemos que seguir reforzando, y este tema de confianza y empatía también pasa por valorar la vida, que nuestro Estado poco a poco ha dejado de valorarla en el sentido de las relaciones sociales y políticas, no en el tema jurídico del Estado. Y que de nuevo, el compromiso de la organización es construir confianza, construir estas herramientas para que podamos exigir la ley, y en el caso de la Ley de Seguridad Interior, si así se diera y se aprobara, incluso para poder facilitar el proceso de incorporación de distintas voces para encontrar la salida al problema de seguridad de este país, y no necesariamente a través de, digamos, de una legislación en específico. Muchísimas gracias también por su tiempo, y estamos a sus órdenes, pues al menos en la página, y nos pueden contactar vía Marco y vía Unice, que también es parte de nosotros. Bueno, pues cerrando, estamos de acuerdo en que para legislar las percepciones no son válidas, es necesaria la evidencia a partir de indicadores válidos. Entonces, sí creemos que es importante generar estos indicadores, porque no existen. No los vimos al menos plasmados en sus posiciones en esta ley, que es la que nos ha congregado el día de hoy. Otro punto también interesante es la interpretación a la ley, que se da a partir de diferentes puntos y que entonces puede ser válida según las interpretaciones que se le den, y son aquellos jueguitos en los que llegamos a caer. A partir de la multicausalidad existe entonces también la atención integral. Y bueno, hay una solicitud de legislar con diferentes perspectivas, tanto género, juventudes, etcétera, como con enfoque de derechos humanos. Y bueno, la exhortación, la invitación, pues era también que a partir de este espacio que se ha abierto, podamos entonces comprometernos a participar de una forma más activa. Como ya les comentaba, mi especialidad en formación académica no es legal, digamos, pero finalmente uno aprende a ser multifactorial también y multidisciplinario para poder incidir en estos cambios del país. Tenemos el día de hoy congregados en un panel pues, sumamente interesante, sumamente rico, interesante, que ha tenido gran incidencia de forma nacional. Entonces, pues agradecerles que pues de un momento a otro dijeron que sí. Tuvimos reajustes durante estos días, a última hora también. Entonces, agradecer enormemente su participación, agradecerles a ustedes la participación el día de hoy en este foro. Pero sí, finalmente, lo que buscaremos es darle seguimiento. Lo que estuvimos generando fue una relatoría a partir de la que se va a socializar. Y entonces, a partir de ella, lo que buscaremos, no solamente los boletines de prensa y reportar el trabajo que se hizo, sino tener esta incidencia, esta participación con respecto a la Ley de Seguridad Cibernética. Tenemos miembros de la red, Emma Rodríguez, Sushil Mejía, Carmen Hernández, que están en el Frente Nacional para la Solidaridad, que ya están trabajando